Muy buenas a todos. Vamos allá con este capítulo 11 y muy concretamente con el pasaje de la Torre de Babel. De primeras comentar que es tradición yavista. Entre esa diferencia tradición yavista y eloísta, claramente es en gran medida yavista. Aparece el nombre Yahvé y luego además es muy costumbrista, muy eso en un sentido muy además antropomórfico de Dios, como vamos a ver, muy humano. De esa manera, os comento de primeras. Ya se nos hablaba en el capítulo anterior, en el capítulo 10, en esa genealogía que teníamos sobre Babel. Era cuando se nos hablaba de ese Nemrod, ese bravo cazador, descendiente de Cam, y en el versículo 10 se nos decía, los comienzos de su reino fueron Babel, Erec y Akkad, ciudades todas ellas en tierra de Senahar, que es lo que aparece también aquí ya en el capítulo 11, cómo se va desplazando la población hacia este país de Senahar, que se identifica con la Baja Mesopotamia actual, esa zona de Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿vale? Bien, aquí como os comentaba también en el vídeo anterior, es curioso el nombre, el término Babel, porque os concreto ya más de lo que os decía la otra vez, ¿no? Babel de por sí, el nombre, estamos en esa zona, no estamos en la zona de Canaán, sino que estamos en la zona de Mesopotamia, y el nombre de por sí es de origen acadio, de lengua acadia, una lengua muy antigua de ese área. Y el nombre en sí sería Bab-ili, Babel, Bab-ili. Bab-ili, ya os lo pondré ahora, significa puerta de Dios. Y de ahí entonces viene el nombre Babilonia, porque Babilonia es el plural de Bab-ili, que sería en acadio Bab-ilani. De ahí nos viene a nosotros Babilonia. Babili, puerta de Dios, Bab-ilani, puerta de los dioses. Allá surge ese politeísmo, ¿no? Bien, ¿qué aparece en la palabra de Dios? Pues un juego de palabras. ¿Por qué? Nos dice al final, ¿no? Al final del capítulo 11, en el versículo 9. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo. Porque en hebreo, esto era acadio, ¿vale? Y en hebreo, sin embargo, hay una palabra que es balal. Balal, que significa mezclar, confundir. El hebreo es muy complejo, ¿vale? Pero la cuestión es que las conjugaciones de los verbos hebreos son totalmente diferentes a las de las lenguas indoeuropeas, el castellano, en este caso el español, y bueno, hay diferentes tiempos verbales que no se corresponden para nada con los nuestros. Bien, uno de ellos es la forma pil-pel, que suena muy gracioso, como todo en hebreo, pero realmente, bueno, pues se llama así, pil-pel, como el pil-pil. La cuestión es que esta forma pil-pel del verbo balal es balbel, es decir, que ese mezclar, confundir, en esa forma pil-pel es balbel, que sería en este caso lo que aparecería en este pasaje. Con lo cual, Babel, balbel, la palabra de Dios hace ese juego de palabras con ese término, que es puerta de Dios, pero que se transforma en ese confundir, mezclar. Y de ahí aparece en hebreo también el equivalente a nuestra palabra balbucear, ¿vale? Que yo creo que nos debe de venir del árabe, yo creo. Porque la cuestión es que en hebreo es balbalá. Balbalá es balbucear. Bien, pues entonces sería ese juego de palabras, ¿no? Para vincular totalmente ese origen de esa palabra con lo que al final ocurrirá con esa ciudad. Bien, ¿qué más os comento? Digamos que en esencia el problema que aparece aquí, lógicamente en este pueblo, en este grupo humano, es esa soberbia, ese orgullo, esa búsqueda del individualismo. Recordamos cómo, y era muy claro en las promesas que Dios da tanto a Adán como a Noé, aparecía dentro de esa promesa la dispersión del pueblo. Era parte de esa promesa, ¿no? Que se extendía por todo el mundo. De esa manera, en el capítulo 1, versículo 28, la bendición a Adán y Eva era, los bendijo Dios con estas palabras, sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra, llenad la tierra. Y en el capítulo 9, versículo 1, la promesa
a Noé y a sus descendientes es: Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Ya hemos visto cómo es la misma bendición, y en las dos bendiciones aparece ese llenad la tierra, extendeos, extendeos por toda la tierra. ¿Qué hacen estos? Lo contrario, lo que dicen claramente, ¿no? Después dijeron, versículo 4: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Es decir, el deseo sería no desperdigarse, sino concentrarse ahí y tener ahí fuerza, dominio, poder, y además es ese sentido de alcanzar con una torre a Dios. En su humanidad ellos desean alcanzar esa divinidad. En el fondo, claramente el pecado es de soberbia. Es el mismo pecado, la misma tentación que nos aparecía con Adán y Eva, con el demonio, con la serpiente. Estar por encima de Dios, llegar a ser dioses, ¿vale? Aquí es hacerse famosos y evitar la dispersión, es decir, tratar de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Bien, claramente la tentación que veíamos con Adán y Eva era claramente aquella, ¿no? Aparecía en el capítulo 3, perdón, versículo 5. Seréis como dioses. Pues es lo que buscan también aquí con esta Torre de Babel, ser como Dios. Bien, aquí cito una cita de San Agustín, de su texto de Civitate Dei 16.4. Decía San Agustín: el camino verdadero y seguro para llegar al cielo es la humildad. Ella levanta el corazón en alto hacia el Señor, no contra el Señor. Bien, pues es la antítesis de lo que buscan estos. En vez de buscar esa humildad, buscar la soberbia. Bien, pues entonces ahí vemos también claramente en este pasaje, como decíamos, en toda la tradición ya vista, lo encontramos, esa visión tan antropomórfica de Dios. ¿Qué hace? Dios desciende de los cielos para interesarse en lo que están planteándose estos hombres, ¿no? Evidentemente Dios no necesita descender del cielo, ¿vale? Claramente dice, bajó Yahvé a ver la ciudad, 5, versículo 5, y la torre que estaban edificando los humanos. Bien, evidentemente, pues lógicamente, Dios no tiene que descender de los cielos, Dios claramente ve los corazones de los hombres, pero sin embargo aquí lo que se nos muestra, lo que muestra la palabra de Dios es ese abajamiento de Dios, ¿no? Ese mostrar esa imagen tan humana de ese buscar y rebuscar en el corazón del hombre, interesarse por qué es lo que pretende ese hombre, ¿no? Ese ser humano. Bien, y lo bonito es que uno se pudiera plantear, ¿no? Que ante esa actitud, bueno, pues en esa ira divina Dios destruiría esa torre, destruiría esa ciudad, destruiría todo lo que está ahí. Y sin embargo, es muy bonito ver cómo realmente la actitud de Dios y la acción de Dios es totalmente diferente, es algo insospechado. Aquí no nos muestra ni ira, ni preocupación, ni rabia, porque evidentemente ese afán de los hombres por alcanzar a Dios es absurdo. Es absurdo. Lo que hace Dios simplemente es no destruye nada, no toca nada de lo que están haciendo. Simplemente hace algo sublime, que es recolocar eso o transformar eso que había en el ser humano, ¿no? Esa lengua, ese don del lenguaje que Dios nos había concedido al ser humano, eso que es, somos únicos porque todos los animales tienen sus lenguajes, pero evidentemente como el lenguaje humano no existe otro, ¿no? Esa capacidad que tenemos lingüística, al final Dios, que es un puro don, porque es, evidentemente, es, pues eso, la importancia además que vemos en la palabra de Dios, la palabra de Dios, el verbo encarnado, el verbo de Dios, que es el que lo crea todo. Bien, pues lo que hace es entonces transformar eso, confundirles esa lengua que tenían, ese don de Dios, y transformarlo en múltiples lenguas, de manera que a partir de ese momento esa unidad que ellos buscaban, ese poder, esa fuerza, en esa unidad entre ellos, que no era precisamente para bien, sino precisamente buscando esa soberbia de ser como dioses, lo que hace el Señor es que inmediatamente eso se disuelve totalmente. Son incapaces de comunicarse entre sí y de esa manera no les queda otra posibilidad más que hacer la voluntad de Dios. Es decir, extenderse, como luego veíamos en la genealogía, en el capítulo anterior, en el capítulo 10, extenderse, irse extendiendo por toda la tierra. Bien, pues entonces es admirable cómo Dios, digamos que lleva a cabo su voluntad de una forma tan sutil, tan perfecta, sin dañar al ser humano en este caso absolutamente para nada, simplemente mostrándoles que ellos
son incapaces de llevar a cabo eso que ellos se plantean, ¿no? Y Dios, evidentemente, pues no tiene que hacer más que simplemente variar ese pequeño detalle para que esos planes humanos se lleven al traste, terminen en nada. Bien, pues es bonito porque en el fondo en nuestras vidas, en nuestras circunstancias igualmente, ¿no? Los planes de Dios evidentemente son perfectos, son insospechados y de repente por un detalle inapreciable o que nosotros no nos imaginaríamos jamás, de repente puede transformar absolutamente cualquier situación. Bien, pues esto es una cosa muy clara y muy profunda en el fondo también. Aquí lo que vemos también es una antítesis muy clara, ¿no?, entre esta situación de Babel y que sería como la ciudad, recordamos incluso ayer, estamos ahora con estos pasajes del Apocalipsis, estamos terminando el tiempo ordinario, se nos hablaba de la Babilonia, ¿no?, como esa esencia pues, del mal y del pecado. Bien, pues es esa antítesis entre la ciudad de Babel y la ciudad de Jerusalén, y sobre todo lo que será la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, que también nos aparece ahora en el Apocalipsis en estos días. Bien, esta nueva Jerusalén que se identifica además con la Iglesia, es esa diferencia entre lo que ocurre en Babel con esa confusión de las lenguas y lo que ocurre luego en la Iglesia, en los orígenes, en los comienzos de la Iglesia, con ese hecho de Pentecostés, en el cual todos estos que tenían lenguas totalmente diversas, de repente, por la gracia de Dios, por la acción del Espíritu Santo, se pueden entender perfectamente. Es ese contraste, ¿no?, entre hacer la voluntad de Dios, buscar esa voluntad de Dios y recibir esa gracia, ese don de Dios y esa unidad en Dios, con no hacerla o no querer hacer la voluntad de Dios y esa incapacidad para tener esa unidad. ¿Por qué? Porque sin Dios es imposible que haya unidad, que haya una unión perfecta. Siempre sin Dios va a haber dispersión, siempre va a haber división, porque sin Dios, es decir, sin amor, sin el auténtico amor, es imposible que haya unidad. Ahí siempre habrá individualismo, egoísmo, interés personal, está claro. Y sin embargo, si está ahí Dios, si hay auténtico amor, eso siempre nos va a llevar a la auténtica unión, a la auténtica unidad, a la comunión. Bien, pues entonces eso también es algo muy importante para meditar, ¿vale? ¿Qué más os comento? Yo creo que voy a pasar directamente a los Zigurat, yo creo, que es en esencia también un poco lo que se muestra aquí en este pasaje. En este pasaje, a nosotros igualmente, podemos imaginarnos, ahora os pondré unas imágenes que tengo por aquí, podemos imaginarnos, bueno, pues la Torre de Babel, cualquier cosa, ¿no? Pues aquí os voy a poner ahora pues una imagen de Bruegel el Viejo, pintor flamenco, medieval. Bueno, pues lo que está claro es que para los hebreos, cuando escuchaban este pasaje, cuando lo escuchaban, cuando era tradición oral, luego ya cuando lo plasman por escrito, esa palabra de Dios, a ellos siempre claramente les venía la imagen, eso, lo que era un zigurat. El zigurat que era esas estructuras tan clásicas de toda esta zona de Mesopotamia. Tenemos que seguir recordando, nosotros siempre cuando hablamos, pensamos en la Biblia, muchas veces nos ubicamos en la zona de Canaán, pero recordamos cómo todos estos capítulos están tan sumamente vinculados a estos orígenes y todo esto que estamos viendo, ¿no?, hasta este capítulo 11, y veremos con Abraham evidentemente sale de aquí también, igual, es una clarísima vinculación con ese área de Mesopotamia. Bien, pues entonces en Mesopotamia había estas estructuras tan clásicas y tan habituales de los zigurat. Los zigurat eran estas, y ahora os pondré también imágenes, estas torres que en el fondo eran santuarios. De por sí era una torre, una estructura con forma de torre, muy altas algunas, y además muy llamativas porque Mesopotamia es una zona totalmente plana, totalmente llana, sin ninguna montaña, y de repente pues surgían estas pedazos de torres, ¿no? Bien, pues estas torres eran santuarios. Aquí de por sí, en principio, aquí tenemos, digamos, bastante información, aparte de los restos arqueológicos, por historiadores, como por ejemplo tenemos a Herodoto. Herodoto, que era, digamos, se le llama el padre de la historia moderna, porque es el primero que llevará a cabo esas explicaciones históricas, esos desarrollos históricos más o menos como los conocemos hoy en día. Antiguamente la historia, digamos, tenía otro planteamiento. Bien, pues Herodoto es del siglo V antes de Cristo, griego, y Herodoto sí nos habla de estos zigurat, por ejemplo, ¿no? Hay documentados más de 33 zigurat en toda esta área, sobre todo de Mesopotamia, la zona de Irak, de Irán, la zona hacia Siria.
Bien, aquí en concreto, como os digo, hay documentados más de 33. Algunos serán de grandes dimensiones. Por ejemplo, el Zigurat de Babilonia, de la ciudad de Babilonia, medía más, además se ve por los restos arqueológicos, más de 90 metros. Eran estructuras con base cuadrangular. Bien, pues más de 90 metros de longitud en la base, con lo cual eran algunas muy grandes. Implica, pues eso, también muchísima altura, ¿no? 90 metros, más de 90 metros de base, pues muchísima altura. Estos tenían en lo alto un santuario. Y digamos que la esencia es un poco también lo que aparece aquí en este pasaje de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque en lo alto estaba ese santuario, también se supone que se utilizaban como observatorios astronómicos, porque ellos lo que hacían también estos sabios de esta zona, pues era, sobre todo, se centraba mucho en la astronomía. Bien, pues entonces la idea del santuario era que en ese santuario en lo alto, ahí residía Dios. Es decir, era como que ahí realmente ellos eran capaces de mantener a Dios, a la divinidad, ahí dentro. Es decir, es pues, una cosa, lógicamente, pues que no se corresponde, ¿no? Con lo que Dios planteaba, porque era un poco como dominar, como controlar a Dios, porque lo podían tener en ese espacio. Estos zigurat estaban, digamos, exclusivamente, estaban vedados para todo el pueblo, salvo para los sacerdotes. Eran los únicos, los que llevaban a cabo ese culto, los que podían subir a ese zigurat, ¿no? Y mantenerse allí. Eh, Luego, ¿qué más os comento de esto? De los zigurat. Eh, digamos que, bueno, la antigüedad. Esto, os voy a poner aquí ahora una imagen de lo que se llama el periodo de Ubaid. El periodo de Ubaid es un periodo cultural en esa zona de Mesopotamia que aquí aparece 5900 antes de Cristo. Bueno, pues se supone que sería de 6500 al 6000 en otras fuentes, ¿no? Es decir, es un periodo histórico y cultural antiquísimo. Bien, pues es en este periodo cuando surgen, se supone que surgen ya los zigurat. Estamos hablando de edificaciones de hace más de 8000 años. Tenemos que tener en cuenta que históricamente se sitúa a Abraham en el más o menos el año 1800 antes de Cristo. Bien, pues estamos hablando todavía de muchísimos miles de años antes de Abraham, cuando ya estamos en este capítulo 11. Es decir, estos figurat, cuando se habla, por ejemplo, en este caso, en la Biblia, de esta Torre de Babel, bien, pues estamos hablando de, no son unos edificios que surgieran en la época de Abraham, no, son muchísimo anteriores. Es más, se supone que las pirámides de Egipto se basaban precisamente en estos zigurat, es un desarrollo a partir de los zigurat, porque las pirámides en Egipto más antiguas datan del 2600 a.C. Bien, pues esto todavía es más anterior al 6000 a.C. Es decir, es una barbaridad, ¿vale? Con lo cual nos podemos imaginar entonces que este concepto, esta idea de esas torres, de esos zigurat, para alcanzar esa presencia de Dios, tener a Dios, digamos, sujeto, mantenido en lo alto de esa torre, como que realmente ahí estaba ya el cielo, ese ya era el cielo, era pues eso, el cielo estaba ya en ese santuario, en lo alto de esa torre. Esto realmente es un planteamiento antiquísimo dentro de la humanidad, ¿vale? Bien, pues esto os lo pongo ahora también en una imagen por ahí. Y no sé si comentaros alguna cosa más. Esencialmente, bueno, pues el sentido que le podemos sacar un poco, luego al final también os voy a poner un texto al final que ya os he comentado alguna vez del Papa Emérito Benedicto XVI, hablando de cómo interpretar, porque ya aquí terminamos en este capítulo 11 digamos, prehistoria bíblica, ¿no? Estos, ¿cómo interpretar estos capítulos? Pues es lo que decimos. Como decíamos, con Heródoto empieza ya realmente lo que es ese sentido histórico como conocemos actualmente. Antiguamente, pues evidentemente lo que nos muestran todos los textos de la época, pero muy concretamente la palabra de Dios. La palabra de Dios no busca darnos hechos concretísimos, científicos, especialmente estamos hablando de este momento, estos primeros 11 capítulos, sino que va mucho más a darnos un sentido profundo de algo que para nosotros es muy importante y que Dios quiere que reflexionemos sobre ello, que yo reflexione sobre ello para yo mismo sacarle un sentido en mi vida personal, no simplemente para conocer exactamente cómo ocurrió un hecho
del pasado remoto de nuestra prehistoria, ¿vale? Porque eso realmente no es tan importante como el hecho de que eso me ayuda a mí en mi vida personal para ver, para buscar esa voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es esencialmente aquí, por descontado, lo que se nos muestra es esa soberbia que sigue existiendo en la humanidad, ese buscar constante y continuamente ser como Dios, buscar aprender a Dios, no aprender a Dios, sino aprehenderlo, es decir, acapararlo. Y eso es algo que realmente nos puede ocurrir a todos, tan a menudo, ese buscar conocer a Dios, que Dios, hacerlo a mi medida, hacer un Dios a mi medida, un Dios que no es Dios, sino que al final es pues eso, una fantasía que yo me puedo crear y de esa manera yo justifico mis actos, justifico mis intenciones, justifico pues lo que sea, ¿no? Porque al final realmente es como que Dios me pertenece. Bien, pues es un poco esa soberbia tremenda en la cual podemos caer cualquiera de nosotros, yo en cualquier momento, ¿no? El tratar o el creer que yo conozco ya a Dios, que Dios es como yo me lo he creado y que es un Dios a mi medida para que yo realmente pueda justificarme, ¿no? Y estar ahí contento y no desear cambiar yo la medida de lo que Dios quiere de mí, sino al final tratar de cambiar yo esa idea de Dios, cambiar ese Dios para que sea un Dios a mi medida y de esa manera, bueno, pues yo quede justificado. Bueno, tantas cosas que se pueden sacar de este pasaje, especialmente en relación a esa soberbia bueno, lo esencial es que os invito, yo espero que hayamos estado todos meditando un poquito sobre este pasaje en estos días y os invito a seguir meditando sobre todo esto. Bueno, pues os lo dejo ya aquí, ya llevo más de 20 minutos, con lo cual cualquier duda, cualquier cuestión me preguntáis, ¿de acuerdo? Ya pasaremos entonces a partir de la semana que viene a capítulo 12 con Abraham y ya será otro planteamiento bastante diferente dentro de la palabra de Dios.